Por si las moscas vamos a hablar de lo personal es político, me refiero a la compilación de textos del feminismo de los 70 que preparó Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez Ebert. Me acompaña Marta Lamas, a quien le damos la bienvenida aquí en Por si las moscas. Marta, ¿cómo estás? Bien, contenta de estar contigo, Guillermo. Marta, bueno, este es un libro que compendia textos de feministas mexicanas de la década de los 70, como decíamos, pero tal vez la primera pregunta y reflexión que habría que hacerse, Marta, es ¿por qué sacar estos textos ahora? Mira, la respuesta es muy fácil, porque las feministas jóvenes no los conocen y no saben de dónde vienen y de alguna manera están como descubriendo el hilo negro, ¿no? Y el ABC de muchas cosas. Que Es un proceso muy padre descubrir el mundo, pero también sirve saber que hay otras personas que lo descubrieron antes que tú. Y yo doy clases y muchas de mis alumnas, cuando yo hacía referencia a textos que a mí en lo personal me conmueven y me parecen espectaculares, como el de Rosario Castellanos, ¿no? El discurso que hace en frente de el presidente Luis Echeverría y todo su gabinete en el Museo de Antropología en febrero de 1971 y le pone por título La abnegación, virtud loca, y a partir de ahí hace una crítica al victimismo y una crítica también a esa huevonería de unas ciertas mujeres clase media, ¿verdad? Que se quejan y se quejan cuando, según Rosario, hace 50 años, pues ya había el esquema jurídico para avanzar en muchos campos, ¿no? Pues a mí sí me preocupó, porque además no es un texto fácil de conseguir. Entonces, pues comentando con Andrés Ramírez de la editorial, un día me decía, tiene dos hijas adolescentes, feministas, ¿no? Que, ávidas por leer cosas. Y yo le dije, oye, pues habría que hacer una antología con esos textos. Y me dijo, hazla. Y entonces, pues aquí Ahí ni está. tarda ni perezosa. Empecé a juntar textos y de repente eran tantísimos que dije, yo no puedo hacer esto sola, no tengo la perspectiva de las jóvenes de ahora y además estoy muy involucrada personalmente en ese feminismo de los 70 y entonces le pedí a Ana Sofía, que la conozco hace años y que me parece que es una académica, historiadora, pensamiento crítico, es una maravilla, que si le quería entrar, y bueno, llegó Ana Sofía, puso orden, ¿no? Había textos que me gustaban mucho y que me dijo, no, mira, este no, porque se repite con este. Y fue un trabajo verdaderamente entre las dos. Es una pena que ella no vive en México y está ahora de viaje que no nos haya podido acompañar, pero realmente no hubiera salido tan ágil como creo que ha salido sin el trabajo de Ana Sofía. Estoy de acuerdo. El texto de presentación de Ana Sofía, que es una gran historiadora de las ideas, de hecho, pues pone en contexto para las nuevas generaciones estos mismos textos bueno, que están aquí. La segunda pregunta que te quería hacer, Marta, es ¿qué estaba pasando en los 70, tanto en México como en el mundo en esta materia, en materia de feminismos? Era digamos, el despegue de lo que se ha llamado la segunda ola. De hecho, también yo en mi presentación digo que no se crea que los textos que aparecen allí pues son los únicos, ¿verdad? Son de una tendencia, o sea, Claro. sí hay una autorreferencia en el sentido que fue la tendencia a la que yo ingreso de Mujeres en Acción Solidaria y que luego se convierte en Movimiento de Liberación de la Mujer y un poco es, digamos, la llegada después, ¿no? Digamos, a un conjunto de textos que aunque no aparecieron en ese momento reunidos, el reunirlos ahora sí te da como una visión pues de un feminismo universitario, progresista, de izquierda, ¿no? Que estaba, digamos, atento a lo que estaba pasando en el mundo después de 1968, el movimiento estudiantil, y que estaba empezando, digamos, a hacer una serie de análisis. Otro de los textos espectaculares es el de Carlos Monsiváis sobre el sexismo en la literatura mexicana, Mexicana. bueno, que es un texto que se sigue sosteniendo hoy en día ese análisis, ¿no? Entonces,
son figuras muy importantes, Alaide Fopa, ¿no? Antonieta Rascón, Lourdes Arizpe, yo misma, ¿no? Que escribimos en esos años, ¿no? Pues un poco también a tientas, ¿no? Como con los instrumentos y los análisis que teníamos y las discusiones que se estaban dando, Guillermo. Así es, Marta. Cuando uno lee estos textos, cuando yo leí estos textos, se sentía algo como de recién desempacado, no sé cómo explicarlo, es decir, como una primera aproximación a una serie de fenómenos que luego se convirtieron en la discusión cotidiana de nuestra cultura y de nuestra política, de nuestra sociedad. Pero en efecto, en esos momentos, estas escritoras que están aquí, este escritor Carlos Monsiváis y este acercamiento, se nota que hay como un proceso de aprendizaje y esta idea que bien expresas de que existe una historia y esta es una historia pues conspicua, que es interesante. También Ana Sofía habla de la adaptación que hacían ustedes de algunas ideas feministas que estaban en Estados Unidos, en Francia y tal, cómo las adaptaban a las condiciones del tercer mundo. Hay reflexiones ya muy avanzadas acerca de mujeres indígenas, de trabajadoras, o sea, de obreras, en fin, de la condición de la mujer en la sociedad hispánica, conservadora y ultracatólica. Ahí hay un universo que es súper interesante. Claro, lo que nosotras hicimos fue escuchar las preguntas que se hacían las feministas. El feminismo es un movimiento mundial, ¿no? Nuestras referencias sí eran muy de Occidente, Europa, Estados Unidos, Canadá y también algunas de América Latina. Y había preguntas que compartíamos y que lo que había que hacer era trabajar la realidad mexicana. Entonces, por ejemplo, el artículo que sale en ese momento en la revista Punto Crítico, que fue una revista de la izquierda en ese momento, y que hicimos un esfuerzo, ¿no? Por decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con las mujeres rurales? En ese momento no hablábamos tanto de mujer indígena, ¿no? Pero sí las mujeres en el campo, las obreras, la mujer clase media, la mujer burguesa, o sea, intentábamos realmente escudriñar en la realidad, ¿no? Y desde las distintas posturas, casi todas veníamos en las ciencias sociales, aunque vea por ahí de repente que una arquitecta o que una bióloga, pero sí hubo un esfuerzo de investigar y darle a esas mismas preguntas que otras compañeras estaban formulando en Francia, en Estados Unidos, en Japón, darles las respuestas mexicanas, ¿no? Y sí es, digamos, para mí fue muy interesante ver cómo muchas de las cosas que dijimos al principio se sostienen y cómo otras, ¿no? Yo misma cuando me leo me caigo gorda, ¿no? Digo, pero ¿cómo dije eso, no? Hace 50 años, ¿no? Entonces, sí ha sido una aventura, Guillermo, en ese sentido. Creo que sí ofrece una visión, digamos, Ana Sofía decía que no es exhaustiva, pero que sí es indicativa de lo que estaba pasando, ¿no? Es decir, hay todos otros grupos feministas que también en los 70s tuvieron mucho protagonismo. Pienso en Movimiento Nacional de Mujeres, con Esperanza Brito de Martí, con Anilú Elías, ¿no? Pero no compartíamos con ellas ni la misma perspectiva política, ni el mismo bagaje, ¿no? Por eso éramos dos grupos distintos que teníamos coincidencias y diferencias. Diferencias, claro. Creo que hoy esperamos, Ana Sofía y yo, que este libro pues sea un disparador para que otros movimientos, ¿no? Yo hablo por Movimiento de Liberación de la Mujer, que fue el movimiento que seguía hasta que, bueno, de alguna manera se diluyó, que hagan este esfuerzo de búsqueda y de poner a la vista de las nuevas generaciones las cosas que pensábamos y decíamos. Algunas te digo que ahorita pues, me dan un poquito de vergüenza cuando me leo, pero otras me parece que sí se sostienen. Sí, por ejemplo, hay otros textos que están escritos al calor del fragor político. Estoy pensando en los textos alrededor del Año Internacional de la Mujer, de la Conferencia de la Mujer, organizada por Naciones Unidas, avalada por el gobierno mexicano y que un grupo de ustedes se encargó de criticar.
y de dar las razones por las cuales estaban en contra de este artefacto que parecía más bien como de dominación política de nuevo. Manipulación, ¿no? Lo pensábamos como una manipulación. Y claro, ha habido todo un proceso político para que de esa manipulación original, digamos, luego hayamos participado en muchas de las cosas que ha hecho Naciones Unidas, que se ha convertido de alguna manera en una referencia también de la problemática de las mujeres en el mundo. Pero sí, digamos, y también, por ejemplo, busqué muchísimo algo escrito por lesbianas en los 70 y verdaderamente las lesbianas empezaron a escribir después, aunque digamos el FAR sale en 1978, Jan María Castro también en ese momento, Claudia Hinojosa, pero sus textos son de después. Ya estamos trabajando, Ana Sofía y yo, en los textos de los 80, que creo que va a estar más variadito el asunto. Y me acordé que yo había escrito, hablando de un encuentro que hubo entre lesbianas y feministas y retomando la discusión que había en los años 70, y aparece estos dos artículos míos que aparecieron en el Universal, ¿no? Sobre lesbianas y feministas, y que fueron los artículos que a mí me acercaron a Carlos Monsiváis, o sea, Carlos los lee y me busca, ¿no? Y a partir de ahí empieza toda nuestra relación. Pero son, digo, me imagino que una compañera lesbiana diría, ¿por qué esta pinche Marta Lamas escribe sobre lesbianas y no puso un texto, no sé, de Nancy Cárdenas? Bueno, no fue fácil encontrar textos, además la idea era pues, de una cierta tendencia del feminismo. Entonces, va a ser un libro muy útil, pero también creo que va a despertar polémica y que va... Lo que pasa siempre, ni están todas las que son, ni son todas las que están, ¿no? Pero yo creo que es un buen comienzo de recuperación de la memoria, de que pues, llevamos más de 50 años de activismo feminista y aunque ahorita ha cobrado una variedad muy interesante con las jóvenes en la calle, ¿no? Bueno, pues que vienen de algún lugar, ¿no? Y que todavía algunas de las que empezamos hace 50 años, pues estamos aquí. Tres temas que están desde este momento, Marta, desde los 70, la despenalización del aborto. Hay textos alrededor de este tema y también preguntarte qué significaba para ustedes salir con esta posición en medio de un ambiente tan conservador como el de los 70. Yo he contado en otra parte que cuando en 1972 o 73 fui con una compañera a la Escuela de Medicina del Poli a hablar de aborto, bueno, no nos lincharon, que les caímos bien nada más, ¿no? Pero bueno, fue durísimo. Y luego la sensación un poquito de estar locas, porque éramos al principio, las que íbamos a las marchas de aborto, éramos 20, 30, algún día fuimos 50, ¿no? Y sí la gente volteaba y nos miraba, ya sabes, con esa cartel que traíamos de yo he abortado, y Sí. veías como, y estas pinches asesinas, cómo vienen a presumir eso, ¿no? Entonces, ha habido de todo, Guillermo. También habría que hacer como, no, estos son textos publicados, ¿no? Porque, digamos, ese fue el origen, ¿no? Sí, pero De, una memoria, ¿no? Una memoria, digamos, pero habría que hacer una memoria que cuente ya las anécdotas de las cosas que nos llegaron a pasar, que algunas son patéticas y otras sí son divertidas. Otro de los grandes temas que es ahora se ha convertido en un tema pues muy actual es el tema de los cuidados. Entonces hablaban ustedes de la doble jornada, pero ya está también aquí. Cuéntanos cómo llegaron estos asuntos y qué se planteaba entonces. Mira, desde el principio lo que va a hacer que arranque y que despegue esta segunda ola del feminismo y por eso el lema de lo personal es político va a surgir a finales de los 60, 68, 69, ¿no? Y va a ser el que va a enmarcar el que ya no había que luchar por las cosas, digamos, del campo público. Ya estaba el voto, ya estaba la entrada a las universidades, muchas de las prohibiciones que existían, ¿no? Ya se habían quitado, pero cuando volteabas la mirada a lo personal, a la intimidad, a la familia, lo que te ibas a dar cuenta es que ahí había todavía desigualdad, opresión, etcétera. Entonces,
Se habló al principio mucho pues del síndrome de la ama de casa, de la doble jornada de trabajo, de que había que repartir. De hecho, la primer manifestación feminista que la hacen Mujeres en Acción Solidaria en mayo de 1971, yo no asistí, yo entré hasta octubre que viene Susan Sontag a México, pero esa primera manifestación se hace el 9 de mayo y era en torno al 10 de mayo, se hizo en el Monumento a la A la Madre madre. diciendo esclava 364 días del año para ser reina un día a veces, ¿no? Y había toda una crítica sobre lo que implicaba el trabajo de ser madre y de la maternidad. Y no había a lo mejor todavía esta reflexión ya más teórica que se ha ido haciendo sobre qué implican los cuidados, ¿no? Y Claro. cómo en este momento la concepción de ciudadanía es que las personas tengan el derecho a ser cuidadas cuando lo necesiten, pero también que tengan la obligación de cuidar cuando sea necesario. Y ha habido de unos 15 años para acá muchísimo interés en entender los cuidados ya no solo como un trabajo de amor, sino como trabajo, trabajo, ¿no? Y como trabajo, trabajo, pues que se requiere, digamos, horario, se requiere retribución, se requiere descansar, ¿no? ¿Quién cuida a las cuidadoras, ¿no? Puede ser un trabajo verdaderamente agotador. Y por suerte, en este sexenio, ya tenemos un proyecto de un Sistema Nacional de Cuidados que el Instituto Nacional de las Mujeres ha estado trabajando con la Secretaría de Hacienda, porque esto implica presupuesto, ¿no? Y se ha ido avanzando, ¿no? Pero al menos la concepción de que es una demanda de primer orden político del feminismo, eso yo creo que ya está instalado, por lo menos en este gobierno. Habrá que ver, yo estoy segura que a Claudia Sheinbaum le va a interesar seguir con este proyecto Claro. que gana, espero que gane ella. Y en ese sentido, es la demanda que en este momento une a todas las tendencias feministas. Hay demandas que dividen a los grupos feministas, ¿no? Yo que defiendo a las trabajadoras sexuales, bueno, hay compañeras que quieren erradicar el comercio sexual y es muy difícil hasta hablar entre nosotras. Pero en cambio, la demanda de cuidados es una demanda que nos permite articularnos, ¿no? A las distintas tendencias para avanzar algo que va a beneficiar no solo a todas las mujeres, sino a toda la sociedad. Marta, en tu texto dices que en el fondo la contribución de estos movimientos feministas es a la democratización del país y subrayas de nuevo el tema de lo personal es político como uno de los mayores aportes. ¿A qué te refieres cuando hablas de esto? Mira, me refiero a que en este momento todavía todo lo que tiene que ver con política sexual, todo lo que tiene que ver con cuestiones de reconocimiento identitario, que se ven como cosas personales, ¿no? Que una persona no se sienta ni hombre ni mujer y que quiera que además se le reconozca un hombre y no mujer, parecería como una locura personal de alguien, ¿no? Pero tiene que ver con empezar a entender que el pluralismo político de la democracia también incluye la pluralidad de identidades y que si bien tenemos que construir un proyecto político que vaya más allá de las identidades, pues el primer paso es reconocerlas, ¿no? Y reconocerlas es un hecho político. Y yo me acuerdo con mucho dolor del asesinato del magistrade Osiel Baena, ¿no? Claro. Que logró algo muy importante, no solo el reconocimiento en el mundo donde él trabajaba, en el Tribunal Electoral, sino incluso en una estructura como la Secretaría de Relaciones Exteriores que le expidió el primer pasaporte no binario, ¿verdad?, a él. Entonces, eso para mí es lo personal, es político. O sea, la gente podría decir, no, es que esa es una locura de Ociel, ¿no? De que él se sienta no binaria, pero ella pudo lograr que eso personal se volviera un tema político en el sentido del reconocimiento y que la Secretaría de Relaciones Exteriores en este momento está en capacidad de dar ese tipo de pasaportes a otras personas no binarias. Entonces, sí creo que el feminismo impulsa
y luego se da de la mano con el movimiento LGBTTIQ y lo que siga más, ¿no? Y que en estos dos tipos de movimientos, ¿no? Uno muy centrado en un solo, digamos, proceso del feminista y otro mucho más diverso y mucho más abierto, ¿no? Pero lo que han podido hacer juntos estos dos movimientos tiene que ver con la democracia, tiene que ver con reconocer que somos distintos, pero que todos somos seres humanos y deberíamos de tener los mismos derechos humanos. Tanto en tu texto como en el de Sofía hay también un apunte acerca de los temas que no están. Es decir, por ejemplo, el tema del feminicidio, que son realidades que aparecen, que bueno, que tal vez estaban presentes entonces, pero que aparecen en el discurso y se convierten también en temas políticos después. Bueno, hablemos del feminicidio y de otros temas que crees que no había en los años 70 y que ahora son Sí, relevantes. sí, es una cosa que a las feministas de mi edad, ¿no? Cuando salíamos a la calle nunca tuvimos en los años 70 miedo a que nos secuestraran o a que nos mataran, ¿no? Podíamos saber que a lo mejor si te ibas muy solita a algún lugar en la noche, a lo mejor habría alguien que se quisiera propasar, incluso una violación. Pero de feminicidio se empieza a hablar desde 1990, 92, 93. Julia Monarres en Ciudad Juárez habla de las muertas de Juárez y empieza a hacer la investigación y a documentar que no eran muertes aisladas, que ahí estaba pasando algo, pues, ¿no? Y de 93 ahora, que ya han pasado 30 años, estamos viendo que el fenómeno es algo más que lo que dijo Julia Monarres con respecto a Ciudad Juárez, ¿no? Y que tiene que ver también con estas tendencias estructurales del neoliberalismo. Pero en la época de los 70, nosotras hablábamos de explotación, hablábamos de opresión, hablábamos de desigualdad y empezamos a hablar de violencia a principios de los 80, cuando fue el primer encuentro feminista latinoamericano, que fue en Bogotá, yo asistí. Allí es donde decidimos los grupos feministas plantear que el 25 de noviembre iba a ser un día en donde íbamos a hablar de la lucha en contra de la violencia hacia las mujeres. Y pensábamos mucho en la violencia que se da adentro de las casas, lo que se habla como violencia familiar, como el marido que le pega a la mujer, ¿no? O de las violaciones. Y fue mucho después que cobramos conciencia de lo que es el tema de los feminicidios. Pero en los 70 no es que no hubieran, tú lo dices bien, sino que no estaban nombrados o registrados. Seguro había muchísimos feminicidios también, pero no estaban visualizados, ¿no? Este tema de cómo conceptualizar es politizar algo, ¿no? Es decir, y allí fue el empezar a ver que había una lógica en esos asesinatos que parecían aislados y que estaban expresando pues una forma de funcionar del patriarcado. Pero en los 70 no hablábamos como se habla hoy de violencia, que además yo creo que si empiezas a nombrar todo como violencia, también se pierde un poco las distintas dimensiones de las violencias. Hay que hablar en plural, son distintas las violencias, ¿no? De acuerdo. Bueno, tú has estado en muchos debates con respecto a este punto, Marta. Pero otra cosa que sugiere este libro, que también me encanta, es las personas detrás de los textos. Es decir, tal vez tendríamos que revisar las vidas, las biografías, los dilemas de Alaí de Fopa, de Rascón, de Lourdes Arizpe, en fin, obviamente de Rosario Castellanos, que está más revisada, pero hay muchas biografías, muchas luchas, muchas personas que conforman este libro, que tal vez, bueno, que se asoman aquí en el libro, que creo que valdría la pena también recuperar para la memoria. Es una gran propuesta. Ojalá y las estudiantes de muchas cosas, de letras, de historia, de sociología, se interesaran no solamente en lo que está pasando ahorita, sino en esas figuras y esos procesos asociados a esas figuras, ¿no? Hay figuras muy trágicas como la de Alaíde, ¿no? Y hay figuras absolutamente fascinantes, ¿no? Bueno, para mí, mi gran fascinación por Monsiváis Claro. y el ver cómo un hombre
un hombre gay, pero un hombre cis, ¿no? Puede en un momento determinado hacer un análisis con ese nivel, digamos, de lucidez y de cuidado de qué les está pasando a las mujeres, ¿no? Entonces, eso también te rompe estos esquemas un poco sectarios, ¿no? De que solo las mujeres pueden hablar de las mujeres o solo los hombres. No, no. El conocimiento es sin sexo, ¿no? Es un trabajo al que tú llegas, ¿no? Y que puede esclarecer e iluminar problemas, dinámicas, cuestiones, ¿no? Y lo importante es empujar el conocimiento hacia adelante, más que fijarte que si viene en cuerpo de hombre, en cuerpo de mujer, en cuerpo no binario o en cuerpo trans, ¿no? Las identidades son para otra cosa, son para reclamos políticos concretos, pero no habría que esperar, digamos, que un movimiento como el movimiento feminista, pues sea un movimiento solamente de mujeres cis, ¿no? Yo creo que una de las intenciones de seguir haciendo antologías, los 80s, los 90s, ya los 2000 y hasta la fecha, ¿no? Pues tiene un poco mostrar esta variedad y esta riqueza del pensamiento feminista. Pues muy bien, Marta, se nos ha terminado el tiempo, pero te quiero agradecer de nuevo que hayas estado aquí con nosotros y a nuestra audiencia recomendarle completamente este libro, Lo personal es político, textos del feminismo de los 70, compilado por Marta Lamas y Ana Sofía Rodríguez. Muchísimas gracias, Marta. Gracias a ti, Guillermo, besos. Y a nuestra audiencia decirle que nos vemos aquí el próximo sábado a las 7:30 por Si las Moscas.